Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, es parte del Sermón del Monte. Recordemos que Mateo escribió su Evangelio cerca del año del 60 al 65 después de Cristo, para informarle a Israel que el Mesías y Rey ya había llegado. En esta parte del Sermón del Monte, el Señor primero nos habló de la justicia que no le agrada. Es aquella que el hombre usa de cualquier forma para justificarse ante Dios por hechos supuestamente espirituales que no tienen la intención correcta. Ya vimos que en la limosna el Señor ataca a los líderes judíos diciéndoles hipócritas, porque lo que hacían era vanagloriarse, exhibiéndose ante el mundo, dando una supuesta ayuda a los demás donde fueran vistos. Hemos estado orando la semana pasada o viendo específicamente sobre la oración. Y en la oración vimos que al Señor no le agrada que oremos vanagloriándonos también. Hemos visto que los líderes judíos se paraban en las avenidas principales o en los lugares donde pudieran ser más vistos tan fácilmente por todo el pueblo, en las sinagogas, presumiendo de que ellos eran buenos para orar. Esa actitud, dice el Señor, es la que menos le agrada, porque la única recompensa que iban a tener, ¿cuál es? La de que los hombres los iban a vanagloriar nada más. La vanagloria del mundo es la única que vas a obtener cuando tú buscas presumir una supuesta espiritualidad que no tienes, que es una justicia del hombre, que no le agrada a Dios. Los lugares donde oran, el motivo por el que oran es ser alabados por los hombres. Vimos también en el verso 6 de Mateo 6:6, que Jesús nos dice que en verdad les digo, cuando Él dice esto es una verdad que no podemos negar, es una verdad irrefutable, que ellos iban a ser solamente alabados por los hombres. Hemos visto la oración que agrada a Dios, que consta de 3 puntos, donde solamente estudiamos el primero, que es el mandato a que oremos a nuestro cuarto. Esto nos habla de una oración particular. Una oración en la cual el Señor la llevemos en secreto, donde los creyentes reconocemos que Dios es omnisciente y conoce hasta lo más íntimo de nuestra mente y alma. Es lo que agrada a Dios, que oremos en forma personal y privada con Él, y no en los lugares donde los hombres nos vean y que mostremos una supuesta espiritualidad que no tenemos. Nuestro pasaje que estamos estudiando es Mateo 6, del 5 al 8, que dice así. Mateo 6, 5 al 8, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo, que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros se lo pidáis. El segundo punto de la oración que agrada al Señor es un mandato a orar a Dios. Y este es un mandato a orar incluso a solas. Nos habla de una oración íntima del creyente con su Padre. Dice, ora a tu Padre en secreto. Es un segundo imperativo que dice, orar a. La oración diaria forma parte de la vida de un creyente. El creyente ora no nomás diario, sino a cada momento que necesita tener comunión con su Padre. Aquí nos dice a quién debemos orar, que es a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre de lo secreto. La oración debe ser dirigida a Dios y agradarlo solamente a Él. Aquí nos muestra la oración personal, donde solo nosotros y Dios sabemos la petición que estamos llevando a cabo. Recordemos que toda oración debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, así como lo hizo Elías con el hijo del tsunamita, cuando entró para orar para que resucitara.
como lo narra en Segunda de Reyes 4:33. Ya les leí que entró Elías, cerró la puerta, oró al Señor y resucitó al hijo de esta mujer. También Jeremías se retiró a orar para rogar al Señor. Jeremías 42:2. Jeremías 42:2. Entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Nos habla de una oración íntima y personal, donde solo Dios y nosotros sabemos lo que le hablamos. Daniel oró en el aposento alto 3 veces al día, después de que se le había decretado que no debía orar solamente al rey. Él escogió agradar primero a Dios antes que a los hombres. Y vemos que, como nos hace énfasis Ponchito, aquí incluso Daniel vivía entre puros incrédulos y gentiles. Y él escogió agradar primero a Dios antes que a los hombres, hermanos. Recordemos que cuando Pedro fue liberado por el ángel, llega a la casa de Marcos, a la casa de María, la madre de Juan, y llamó, que se llamaba también Marcos. Aquí muchos de la iglesia estaban orando, ¿para qué? Pedro fuera liberado. Recordemos que se acababa de sacrificar a Jacobo, acababan de matarlo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la iglesia no estuvo orando por Jacobo para que lo liberara el Señor? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Dios se engrandeció en Jacobo y lo sacrificó para que fuera un ejemplo de fe. Ellos estaban entonces orando por Pedro. ¿Y qué pasó en ese momento? Cuando toca la puerta, llega una de las muchachas de la iglesia, y cuando oye su voz, en lugar de abrirle, ¿qué hizo? Se regresó y le dio anuncio a toda la iglesia. ¿Qué le decían? Estás loca, es su ángel. Hasta que alguien llegó y la abrió y se dieron cuenta, vieron que la oración fue, ¿qué? Escuchada, porque fue una oración aquí en conjunto, pero también era una oración personal por un hermano. Los creyentes sabemos que lo que el Señor quiere es que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. El principal motivo de la oración de los creyentes es: otórgale la salvación y el arrepentimiento y el conocimiento pleno de tu palabra. Eso debemos de pedir como creyentes por cada persona que no lo conoce. 1 Timoteo 2:1 nos dice: exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. No te dice nada más por tu familia, sino que dice el Señor, por todos los hombres. La obligación de los creyentes es orar por todos, en todo momento. Esta oración debe tener una forma que más adelante lo veremos, como lo narra Mateo en Mateo 6, del 9 al 15, que es la oración modelo. Eso lo veremos la semana que entra. Esa es la oración que agrada a Dios. Recordemos también que el Señor Jesucristo era un modelo de oración. Él oraba en público, como lo vemos en Lucas 3:21. Lucas 3:21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. El Señor oró reunido con sus discípulos. Lo vemos en el capítulo de Juan 17, que es la oración de intercesión por todos los creyentes. Todo el capítulo 17 de Juan nos narra cómo el Señor está pidiéndole al Padre que lo que Él tiene esté con Él. Así como tú me lo diste, que yo esté con ellos, que ellos estén conmigo. Yo te pido que donde yo voy, ellos estén también. Pero también hay oraciones privadas que hizo el Señor. Mateo 14:23. Mateo 14:23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. El principal motivo de la oración es que Dios reciba la gloria, y además que como creyentes seamos dependientes del Padre, sabiendo que Él va a proveernos
lo que necesitamos. Juan 17:4, perdón. Juan 17:4. Y yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me dijiste que hiciera. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A terminar la obra que el Padre le mandó a hacer. Entonces, la oración debe ser a solas con el Señor. Lo que nos lleva al tercer punto. Recordemos que la intención de nuestra oración, solamente Dios es el que la conoce. Dios sabe qué tienes en tu corazón y por qué lo estás pidiendo. Podemos mentirle a cualquiera, pero solo Dios conoce con qué intención oramos. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Además de que Él lo reconoce, si tú oras correctamente, vas a recibir una recompensa del Señor. Nos muestra que Dios puede incluso ver en lo secreto. Aquí vemos la omnisciencia de Dios, porque Él incluso conoce lo secreto de nuestros corazones. Y también vemos la omnipotencia de nuestro Señor, donde vemos que trasciende toda limitación de tiempo. Primera de Reyes 8:27, cuando Salomón construye el templo, ¿qué le dice al Señor? Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón está reconociendo que Dios no tiene límites y Él conoce todo. Salmo 139, versículos 7 al 10. Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Los creyentes verdaderos son los que reconocen que hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que los tres son un Padre, Hijo y Espíritu, como un Dios que triuno, que lleva y gobierna toda nuestra vida. Y recordemos que ellos están presentes en todo momento de nuestra vida y saben lo que hacemos, pensamos y cómo actuamos. ¿Y cuál es la recompensa que recibiremos los creyentes? ¿Es la retribución o el castigo? Pero aquí específicamente Mateo nos habla sobre la retribución divina, donde nos coloca sobre una promesa o amenaza. Quien ora con la disposición correcta en su corazón y mente es bendecido. Es una retribución futura, donde nos muestra tanto el amor y el perdón, tanto igual como el juicio, tanto a creyentes e incrédulos. Hace notar nuestra relación personal e íntima con Dios. Aprendemos que no hacemos el bien porque seamos muy buenos o porque de repente se nos ocurre, sino porque el amor de Dios mora dentro de cada uno de nosotros. Porque reconocemos que le pertenecemos y por consecuencia hacemos buenas obras. Recordemos que por ser pecadores, nosotros merecemos el infierno y el castigo. Pero Dios, porque nos ha amado en su Hijo, nos ha dado su perdón y su castigo lo ha aplicado al Señor Jesucristo en la cruz, que fue una muerte sustituta por todos los creyentes verdaderos. La recompensa que vamos a tener es la que recibiremos cuando nosotros estemos en la presencia del Señor y conozcamos si hemos hecho su voluntad o la nuestra. Porque tarde o temprano todos vamos a tener que llegar y darle cuentas al Señor. Y en el momento que nos veamos en el cielo, vamos a decirle: Señor, bendito seas. Ya les he repetido un sinfín de veces que no hay peor desilusión para alguien que diga que es creyente y verse que está en el infierno. ¿Cómo le puedes reclamar a Dios eso? Si en verdad el Señor reconoce que no fuiste un verdadero creyente. Por eso toda la enseñanza y las predicaciones nos ayudan a reflexionar para ver en qué estamos fallándole y corregir lo que estamos haciendo. Juan 17, 20, 24 que diga. Juan 17, 24. Padre, quiero
quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y si Dios amó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo, también a los que están con Él, que somos los verdaderos creyentes. En cambio, aquellos que rechazan al Señor voluntariamente van a ser condenados eternamente. Dios el Padre es capaz de darnos más allá de aquello que le pidamos o imaginemos, por lo cual debemos pedir a Dios de acuerdo a su voluntad y confiar en que Él contestará a su debido tiempo, lo que nos hace adorar a Dios como lo hizo Pablo, Efesios 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El creyente verdadero es el que ora confiando en que Dios le va a dar su provisión de acuerdo a la voluntad de Dios y no la nuestra. Recordemos, Dios no nos da lo que nosotros deseamos, sino lo que nosotros necesitamos. Y eso lo cumple cabalmente, ¿eh? También nos dice el Señor en la oración lo que no es orar, que es el tercer punto de nuestra predicación. Y es las repeticiones sin sentido que usan los gentiles, como lo vemos en Mateo 6:7. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Aquí nos dice que la supuesta oración de los incrédulos son las vanas repeticiones, y estas no sirven de nada. Y no uséis repeticiones sus repeticiones como los gentiles. Y orando al orar, nuevamente nos dice, cuando ustedes estén en comunión con el Padre, que es el acto de permanecer en relación con el Señor íntima, el Señor nos enseña que no debemos usar repeticiones sin sentido. Es usar muchas palabras, repetir palabras sin sentido. La Reina Valera nos dice, uséis vanas repeticiones. La Biblia textual nos dice, parloteéis vanamente. Esto es comparado con las acciones de un tartamudo. Como vemos, estas personas que son tartamudas repiten sílabas en forma involuntaria. Aquí el Señor se refiere a muchas oraciones que carecen de un sentido que vaya de acuerdo a su voluntad. Por lo común la gente está acostumbrada a pedirle a Dios y casi la oración que uno tiene es exigirle a Dios que le dé lo que uno quiere. Nos olvidamos que la oración que agrada al Padre es aquella que va de acuerdo a su voluntad. Que dice el Señor, yo he hecho tu voluntad, por lo cual glorifícate, Señor. El Señor Jesucristo, ¿qué vino a hacer? La voluntad del Padre exclusivamente. Y así de esa forma lo glorificó. Y si Él fue nuestro ejemplo, ¿qué debemos ser nosotros? Lo mismo. Y no ser como estos gentiles que pensaban que con solo hablar muchas palabras o repetir muchas oraciones ya eran muy espirituales. Estos gentiles usaban la oración que carecía de valor para Dios. Aquí ellos trataban de ver quién hablaba o parloteaba más o decía más palabras, pero carecía de un sentido verdadero. Es comparado con los rezos y supuestas oraciones de toda religión pagana a través de los tiempos. Porque ¿qué creen ellos? Que Dios oirá sus palabrerías, porque se imaginan que por sus palabrerías serán oídos. Se imaginan, suponen o piensan. Es el pensamiento humano, donde ellos piensan y se imaginan que por decir que creen en Dios, ya van a ir al cielo. Mucha gente profesa creer en Dios y por eso dice, yo ya estoy en el cielo. Así los gentiles o los incrédulos piensan que pertenecen a cierto grupo o lugar y ya están con el Señor. Incluso hay personas que dicen ser creyentes que por asistir o hacer oraciones
ya van a estar en el cielo. ¿Cómo llegamos al cielo? Solamente de una forma, porque creemos en el Señor Jesucristo y por consecuencia hacemos lo que a Dios le agrada, hermanos. ¿Qué le sucedió a Elías con los sacerdotes de Baal? Estos hombres, ¿qué hacían? Vanas repeticiones y largas, ruidosas, para poder ser escuchado por sus dioses, ¿o no? Como lo vemos en Primera de Reyes 18:26. Primera de Reyes 18:26. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Incluso de repente les decía Elías: pues síganle rogando más. Hasta se cortaron ofreciéndole sangre, y Baal nunca le respondió. ¿Por qué? Porque son vanas repeticiones, vanas palabrerías que no sirven de nada. Pablo se enfrentó con este tipo de problemas también en Hechos 19:34. Hechos 19:34. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. ¿Y qué pasó esa respuesta? Nada. Porque Dios tiene control sobre todo. Y las vanas repeticiones no sirven de nada. Nosotros sabemos que debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo veremos más adelante a partir del versículo 9 al 15 de Mateo 6. Porque esta es la oración que agrada a Dios. Actualmente los rezos repetitivos lo vemos como lo hace la Iglesia Católica, donde ellos que piensan que por rezar 10 Aves Marías y un Padre Nuestro y una Gloria, donde lo repiten 5 veces y hasta veces 15, Dios los va a escuchar. O como la ruleta de oración de los budistas tibetanos, que giran sobre su eje con oraciones escritas por ellos, para que su supuesto Dios los escuche, que solamente se convierten en ¿qué? Vanas repeticiones y palabrerías. Aquí Jesucristo está diciendo que no podemos orar. Aquí Jesús no está diciendo que no podemos orar varias veces por algo, tampoco. Sino, el problema es usar las palabras sin sentido, que no sirven de nada. El Señor, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, pidiendo fortaleza por el Señor, oró 3 veces, ¿o no? Incluso le repetía a sus discípulos: no han podido orar conmigo, levántense, porque la tentación está cerca, ¿o no? ¿Y qué hicieron? Por desgracia, el hombre es débil de la carne y no oraban con él. Pero el Señor estuvo orando en ese día y en esa noche 3 veces, rogándole al Dios que si era posible pasar ese trago amargo que iba a llevarse a cabo. Pero hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. ¿Cuál es el propósito de la oración? Que la voluntad de Dios se lleve a cabo. También recordemos que Jesús alabó la insistencia de la viuda cuando ella dependió de una oración continua, como lo narra Lucas 18 del 1 al 8. Insistentemente estuvo rogándole al rey, ¿para qué? Para que le hiciera justicia en contra de su adversario. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? Justicia voy a hacerle. ¿Por qué? Por la insistencia, por la oración insistente, que el eje central en este versículo es esa oración insistente para el que el Señor nos haga justicia en contra de las cosas malas del mundo. Pablo oró 3 veces para que el Señor le quitara un aguijón, ¿o no? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. ¿Podemos seguir orando al Señor por ciertas cosas que padecemos? Es lícito, pero el Señor elige si nos responde o no. Por lo cual tenemos que glorificarlo por todo lo que nos da. Aquí el énfasis de Mateo 6:7 está en la repetición. No es la repetición, sino las vanas repeticiones. El Señor no dice nada que con relación a que repitamos una oración, sino que tu oración sea vana y que no tenga sentido. Muchas veces, ¿qué pedíamos antes de ser creyentes?
dame dinero, dame un trabajo, dame la salud. Y no nos dábamos cuenta que muchas veces esa enfermedad, esa falta de trabajo, de dinero, es porque Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y no nomás por nosotros. A mi hijo, que le vaya bien toda su vida. Tienes que sufrir y padecer así como Cristo para poder reconocer y tomarle el valor de las cosas del Señor. Y si nosotros como creyentes enseñamos a nuestros hijos a vivir dependiendo del Señor, cualquier prueba va a ser algo tranquilo. La vamos a pasar de una forma gozosa y glorificando al Señor, hermanos. Recordemos que esas vanas repeticiones carecían de valor, como lo narra también Marcos 12:40. Marcos 12:40. Aquí los escribas abusaban y repetían muchas oraciones, y el Señor los reprende por esto, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Eran líderes donde, acuérdense, que la espiritualidad supuesta de ellos era lo que los judíos tomaban como algo muy importante. Y el Señor Jesucristo viene a decirle, ustedes son hipócritas, porque lo único que hacen es quitarle al que necesita para enriquecerse ustedes. Muchas de las oraciones notables en la Biblia son cortas y fervientes, como en el caso de Moisés, cuando intercede por Israel. Lo vemos en Éxodo 32, 31 y 32. Éxodo 32, 31 y 32. Entonces, volvió Moisés al Señor y dijo, ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado. Se han hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Aquí vemos cómo intercede Moisés para que Dios perdone a su pueblo. ¿Cuánto se tardó en hacer esa oración? Poco. Elías, contra los sacerdotes de Baal, su oración también fue corta. Primera de Reyes 18, 36 y 37. Primera de Reyes 18, 36, 37. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Isaías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Recuerden que incluso les había ordenado que echaran agua a su sacrificio de él, para que vieran que Dios es tan poderoso que incluso en leña mojada puede hacer arder las cosas. ¿Cuánto tardó en hacer esta oración en Elías? ¿Y aquellos hombres cuánto tardaron? De la mañana hasta la tarde. El publicano, ¿cuál fue su oración al Señor? El ejemplo del fariseo y el publicano. El fariseo se presentía, yo doy, yo hago, yo ofrezco, yo doy tributo, yo ayudo a todos. ¿Y qué hacía el publicano? Lucas 18:13. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. El ladrón moribundo en la cruz, ¿cuánto oró? Lucas 23:42. Y decía a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La oración de Esteban cuando fue apedreado, Hechos 7:60. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hemos visto que a Dios tanto le agradan que repitamos oraciones de acuerdo a su sentido, pero es mejor cuando somos concretos y vamos al punto que Él quiere.
salvación y arrepentimiento por todo aquel que no te conoce. Si Dios le da trabajo, alabado sea. Y si no, que lo siga depurando, porque es la voluntad del Señor. Si Dios así lo tiene enfermo, ¿Él puede curarlo? Sí. ¿Pero por qué lo tiene así? Hay que descubrir ese motivo. Hay que alabar a Dios en todo momento. Lo que nos lleva al cuarto punto. ¿Por qué no debemos orar como los gentiles o los hipócritas? Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros se lo pidáis. El Señor Jesús nos manda a no ser igual a los hipócritas y los gentiles. Por lo tanto, no seas semejante a ellos. ¿A quién? Tanto a los hipócritas, que habló primero en el versículo 5, y también como los gentiles del versículo 7. No os hagáis, no ser semejantes. El Señor Jesús dice a sus discípulos que no sean como esos gentiles que solamente buscaban enriquecerse a ellos mismos. Mateo 7:26. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué estaban haciendo esos hombres? Eso, edificando sobre el lugar que no tiene una base sólida. Y cuando viene la creciente del río, ¿qué sucede? Se lleva toda su propiedad. Ellos, con todas sus riquezas, ¿qué se iban a llevar? Recordemos que cada vez que una persona muere, no se lleva nada, ni su vestido. Así le pongas la mejor ataúd, tampoco se lo lleva, Así le pongas la mejor ropa, tampoco se la va a llevar. Nada te llevas, ni tu fortuna. Lo único que nos llevamos los creyentes es la confianza y dependencia de que vamos a estar con nuestro Señor. Porque el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Aquí nos habla del Padre de ustedes, nos habla en forma personal, de un Padre de todos los creyentes, no nomás mi Padre, no, es el Padre de nosotros, los verdaderos creyentes, vuestro Padre. El Padre de ustedes se refiere a Dios, es el que ve en lo secreto, sabe lo que necesitamos. Primera de Juan 5:15. Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Y cómo son estas peticiones? Las que van de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Las que cumplen el propósito de Dios, hermanos. También lo vemos en Lucas 12:29-30. Lucas 12:29-30. No se desesperen, preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesitan y nos lo va a dar, de acuerdo a su voluntad, pero no a nuestros deseos. Recordemos que Dios es omnipotente y omnisciente. Todo lo puede y todo lo sabe. En esta parte apunta a la omnisciencia de Dios. Él sabe nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Salmo 69:5. Salmo 69:5. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. Aquí está confesando Pablo, el salmista, que él es pecador y Dios lo sabe, y él reconoce que ante todo, ante el Señor, que no lo merece. Dios quiere que nosotros seamos sinceros en nuestras peticiones y digamos lo que necesitamos, y sobre todo que reconozcamos que somos pecadores también. El incrédulo ignora la omnisciencia de Dios, como lo vemos en el Salmo 73:11, y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? ¿Por qué no creen en Dios? No lo conocen. Romanos 1:19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se los hizo evidente, y aún así lo rechazan. Aquí nos habla de la creación misma. El universo mismo da testimonio de que Dios existe, pero el hombre es necio y se resiste a creer en Él, porque son insensatos.
En cambio, los creyentes debemos de confiar en Dios porque Él provee por todas nuestras necesidades. Romanos 8:28. Y sabemos, para que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí implica que nuestra oración no debe ser egoísta, que oremos con la intención correcta de agradar a Dios solamente, donde debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo, porque es el único que conoce cómo es Dios. Primera de Corintios 2:11. Primera de Corintios 2:11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nuestros padres terrenales saben lo que nosotros nos gusta o necesitamos. Cuanto más Dios, el Padre Celestial, conoce lo que un creyente necesita. Y lo primordial es que lo conozcamos a Él primero y a su Hijo amado para que Él nos dé por nuestras necesidades, hermanos. Pero si Dios conoce todo, ¿para qué oramos? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? Los creyentes sabemos que la oración es una dependencia total a Dios y que al Señor le agrada cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Juan 15:7 que diga, Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. El Señor Jesús nos recomienda que dependamos a Dios y no en un espíritu de temor y desconfianza del Señor, hacia el Señor. ¿Qué es lo que provoca la repetición de rezos sin ningún sentido? Ya, que cualquier Dios que necesite que se le repitan constantemente las cosas, muestra que no tiene la suficiente información y conocimiento de sus fieles. Por el creyente, cuando ora de acuerdo a su voluntad y a lo que está escrito en su palabra, nos muestra una dependencia de la voluntad de Dios y una confianza de que el Señor va a responder nuestras oraciones. Porque dirán entonces, bueno, entonces ¿por qué pedimos salvación y arrepentimiento? ¿Es una repetición o no? ¿Serán vanas esas repeticiones? No, porque la voluntad de Dios que todo hombre proceda al arrepentimiento y se salve, hermanos. En conclusión, Dios nos habla y nos muestra que no debemos ser hipócritas cuando hagamos oraciones. Que no mostremos una espiritualidad que no tenemos, jactándonos o vanagloriándonos hacia los hombres. Recordemos que Dios es omnisciente y sabe de antemano qué es lo que necesitamos. Por lo cual, la oración del creyente debe ser personal y privada. Aunque aquí tampoco nos dice que no existan oraciones comunitarias, como lo hacemos nosotros todos los miércoles, ¿verdad? Que oramos también de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque a Dios le agrada que dependamos de Él y demos a conocer nuestras preocupaciones y necesidades para que Él nos ayude en ellas. Las supuestas oraciones que solo se basan en repeticiones vanas son comparadas en la forma de hablar de un tartamudo, ya lo vimos, que en forma involuntaria repite una sílaba sin sentido. Incluso oír o escuchar a un tartamudo hablar es algo molesto incluso para uno, ¿sí o no? Lo desespera incluso a las personas. Imagínense, el Señor cómo va a escuchar a una persona que no sabe ni lo que pide. Difícilmente, ¿verdad? Y esto es comparado con el resto de tantas religiones que solamente basan su supuesta espiritualidad en repetir ciertos rezos. Dice uno de los comentaristas que si hay una oración que ha sido abusada a través de todos los tiempos, es el Padre Nuestro. Porque con el hecho de que lo repiten, piensa que la gente, el Señor ya los escuchó. Y ya le pueden reclamar lo que ellos quieren. Dios quiere que oremos en todo momento y que pidamos de acuerdo a su voluntad. Y por consecuencia, cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad, Él va a cubrir todas nuestras necesidades. Porque de antemano Él sabe lo que necesitamos.
Si no estoy haciendo esto, ¿qué debo de hacer entonces? Rectificar mi postura, dejar de ser como los hipócritas y empezar a orar y glorificar a Dios en todo momento para gloria y alabanza de su nombre. ¿Oramos a Dios, hermanos? Padre eterno, te glorificamos porque nos has permitido conocer un poco más con respecto a la oración que a ti te agrada. Ahora te rogamos que tú nos sigas fortaleciendo, que nos convenzas, que nos permitas ver dónde estamos fallando para que tu palabra siga siendo su obra a través de cada uno de nosotros. Te entregamos aquello que no nos sirve y te glorificamos y permite que esta doctrina y esta enseñanza sirva para glorificar tu nombre. Bendice la ofrenda, Señor, las manos que las dan, tú sígueles bendiciendo, que no falte un pan, un techo, ni un vestido en los hogares de cada uno de mis hermanos. Y sobre todo permítenos seguir pidiendo de acuerdo a tu voluntad, que es salvación, arrepentimiento por nuestras familias, por nuestros hermanos, pero sobre todo por todo aquel que no te conoce. Por todo esto te alabamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.